engaño, mentira, cuando el hombre quiere ser como Dios o más que Dios, se presenta rápidamente, esa iniquidad se presenta a la justicia de Dios. La justicia de Dios va paralelo con la maldad. ¿Y qué es el producto? ¿Qué resultado hay cuando la maldad del hombre está vigente y la justicia de Dios se para al lado de ella? Caos, crisis, guerra. Entonces, si la iglesia entiende, discierne esto, la iglesia no va a tambalear. Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. Una vez más, como cada lunes, estamos aquí presentes tempranito en la mañana, hablando de tantas cosas que están aconteciendo alrededor nuestro. A veces le digo a mi esposo, me siento como que el mundo está rugiendo en este tiempo. Qué impactante el tiempo que Dios escogió para nosotros estar en la tierra. Y eso no lo podemos desaprovechar. Es un tiempo en el que nosotros somos partícipes y copartícipes de lo que está aconteciendo en el reino de Dios y cómo Él quiere que nosotros en este tiempo nos movamos. Y lo primero que necesitamos es sabiduría, entendimiento, conocimiento y discernimiento para poder orar y también para poder hablar correctamente, porque las personas tienen mucha confusión en este tiempo y están pasando cosas que podemos identificar en la palabra de Dios, pero que necesitamos entenderlas con cuidado, ser cuidadosos cuando hablamos de lo que es cumplimiento profético, etc. Y para eso hoy tengo a alguien a quien amo, a quien respeto, no solo en el ámbito físico, como alguien que es mi maestra de toda la vida, pero también espiritualmente una persona que tiene mucho peso y valoro grandemente su opinión y su discernimiento en todo esto. Así es que sin más, quiero darle la bienvenida en esta mañana a la profeta Eida Diego. Una vez más estás aquí y le doy tantas gracias al Señor. Gracias, gracias y gracias. Para mí es un placer. Es un honor poder sentarme y una vez más pues que podamos compartir la palabra, porque más allá de quizás esto no es una entrevista, es un compartir mutuamente. El tiempo a veces se nos corta a ambas, sí, y a veces no tenemos tiempo de quizás reunirnos y decir vamos a abrir la Biblia y vamos a ver qué Dios nos está hablando, pero también el Señor aprovecha este tiempo como mujeres de Dios de poder ver un poco más juntas, pesar la palabra, pesar lo que Dios está hablando, y como dijiste, son tiempos fuertes, los cuales no nos sorprende porque el Señor nos ha hablado a través del tiempo, nos ha enseñado que esto iban a ser tiempos intensos, tiempos fuertes, tiempos de mucha intensidad y mucha intensificación del pecado, de la maldad del hombre. Pero así como Él también nos habló, dándonos esa alerta, también nos dijo, pero así como se intensifica el pecado, la maldad, ahí entra el engaño. Así como se intensifique lo que es irreal, lo que no es verdadero, así yo me voy a intensificar con maravillas, con milagros. Así que creo que siempre que hay una etapa fuerte, siempre hay promesas. Las promesas de Dios están vigentes hoy para decir, qué bendición haber nacido en este tiempo. Qué bendición poder ser partícipe de momentos históricos para la humanidad. No me voy a desviar del tema. Sí. Pero voy a hacer un paréntesis porque hablaste de algo antes de comenzar a filmar que está en mi corazón fresco. Y miren lo que voy a hacer.
No se rían, por favor. No, estamos juntas. Mis notas están aquí, mi Biblia está aquí, así que no vayan a pensar que estamos leyendo, ¿verdad? Bueno, Texto, recibiendo textos. Es que es mucha información, Sí. pero hablaste de algo que no creo que es justo que lo pasemos por alto. Cuenta. Y antes de comenzar a hablar de la situación que estamos encarando como seres humanos en este momento con la guerra, etcétera, me estabas diciendo que tú percibes en tu corazón que antes de que venga el tiempo del fin, antes de que se manifieste Gog y Magog, el anticristo y todas esas cosas, dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Entonces, nosotros que estamos aquí, la generación terminal, viviendo todos estos acontecimientos a flor de piel, tenemos que tener en cuenta de que hay un elemento que estamos ignorando. Todo el mundo está gritando, es el tiempo del fin, viene la destrucción, cuando venga la paz viene después la destrucción súbita, bla, bla, bla. Pero, ¿y esto qué? Sí, eso es impactante, porque de la manera que hemos sido enseñados y la mayoría hemos oído, es que Jesús se va a manifestar en medio de un momento de caos en la humanidad. Creo en la palabra que dice él que va a venir de nuevo. Yo creo en la venida de Cristo, pero mientras que eso tarde 1000 años o tarde 100 años o tarde 20 años o 10 días, yo voy a vivir como si mi vida va a ser mi vivencia, como si él fuera a tardar 2 horas, pero a la misma vez voy a planear como si él fuera a tardar 100 años. No sé si me estoy dejando explicar. En otras palabras, no me concentro simplemente en que Cristo viene pronto. Yo estoy oyendo eso desde que yo soy cristiana, pero yo creo que Él va a venir como resultado de una restauración de todas las cosas. La palabra restauración tiene que ver con volver al diseño original, volver a diseños, a que el hombre sepa quién es Él en Cristo. ¿Qué es lo que es cuando Jesús habló de una vida abundante en esta tierra? ¿A qué se refería? ¿A cosas materiales simplemente? ¿O era algo integral? Integral. Vivir esa parte que ahí dice que después que viene la restauración, viene el refrigerio de todas las cosas. En otras palabras, vamos a poder experimentar como hijos de Dios cómo Él sacia nuestra sed, cómo Él sacia nuestra hambre, cómo Él, a través de su palabra, viviendo su palabra, nosotros podemos entrar en un reposo en medio del caos. En otras palabras, esto que tú estás hablándome, de lo cual yo también hablé recientemente, implica un balance en mi vida espiritual, en cómo yo miro el mundo, en cómo yo discierno lo que está aconteciendo alrededor. ¿Y cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo enfrento? Y eso quita el elemento de la histeria y del pánico. Porque ahí entra algo que es importantísimo, el temor. El temor. El temor nos lleva a entrar en ese pánico. El miedo. Un miedo. Vendrá guerra, hay guerra, va a haber explosión. Están diciendo, bueno, ahora estamos en el periodo que entramos en un periodo de cese de fuego en el Medio Oriente. Pero dice también que tenemos que estar en alerta aquí en Estados Unidos. Hoy surgió esta noticia de que puede haber un terrorismo a nivel de los alimentos, en el nivel, por ejemplo, que haya un terrorismo que evite que los alimentos, lo que consumimos diario, se pare y entre la sociedad en un caos donde no hay comida, no hay leche, quizás no hay las cosas primarias.
Entonces, ese tipo de noticia, entonces viene, la palabra es terror. Terrorismo viene de terror y terror, el temor viene del terror, producto. Entonces, ahí es donde nosotros como la iglesia tenemos que entender que donde está Dios no hay temor, no hay terror. Y si Dios habita en cada uno de nosotros y está restaurando en nosotros el orden, el diseño original, porque eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros, el orden. Todos necesitamos orden. Y yo siempre menciono esto porque para mí esto es vida, esto para mí es un norte, es una brújula. Cuando los discípulos están asustados, como hay muchos hoy que viven asustados, y le dice, te vas a ir y nos vas a abandonar y nos vas a dejar solos. Estaban preocupados y dicen, ¿qué va a pasar? Si ya tú te vas, nos quedamos nosotros en este rollo que ya empezaste tú. Que tú empezaste. En este rollo, una reforma total, te has enfrentado a las 7 líneas de pensamiento que hay en Israel. No podemos entrar a la sinagoga, no podemos entrar al templo, nos están prácticamente calumnias. Y ellos están asustados y él los miró y le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a ir a preparar lugar para ustedes. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay y tengo que preparar el lugar. Siempre pensamos que ese es el versículo más predicado en los funerales. Y siempre pensamos que es para cuando vayamos al cielo. Yo voy a tener paz cuando vaya al cielo. Yo voy a tener reposo, refrigerio cuando yo vaya al cielo. El cielo comienza en el momento que tú le entregaste tu vida a Jesús. Entonces, ¿qué significa eso? La palabra lugar, voy a preparar lugar, tiene que ver con tujú, desorden. Es lo que está diciendo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Él no está construyendo casas y condominios allá arriba. Él lo que está haciendo es en todas las moradas de él, que ahí estás tú, ahí está él, está yo. Él está poniendo en orden todo lo desordenado que hemos traído de la vieja naturaleza. Entonces, cuando ya yo empiezo a entender que lo que Jesús está haciendo es preparando esta morada, quitando todo el desorden para que yo, restaurando el diseño original en mí, entonces yo entraré en un refrigerio. Ay, yo tengo que leer eso. Léelo completo y verás que se te abren los ojos. Esa palabra desorden es tohu en hebreo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En otras palabras, qué bueno está eso que estás hablando. Esta palabra es tu norte, porque Dios está haciendo algo potente en mi vida. Puede que pienses, eso no es cierto, yo no veo a Dios en ningún lugar. Mi vida está en total caos. Sin embargo, Él dice que Él va a enviar de la presencia de Él tiempos de refrigerio y que va a traer a Jesús y que viene una restauración de todas las cosas. Mi restauración emocional, mi restauración espiritual, mi restauración física, mi restauración familiar. La restauración tuya con el Padre, porque ahí habla, en ese capítulo, en ese libro de hecho, habla de la restauración del tabernáculo caído de David. En otras palabras, es más que un sistema de adoración, es que ahora la presencia de Dios no habita en un tabernáculo hecho por hombre. La presencia que era el arca, ahora la presencia habita en nosotros. Eso es parte de la restauración del tabernáculo de David. Porque David pudo sacar el arca fuera del templo y lo levantó en el monte
y levantó un sistema de adoración en el monte diferente. Era un cumplimiento profético de lo que Jesús iba a hacer. Y ahora no hay arca, no hay un templo. La presencia de Dios está donde quiera que haya un hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, por eso es tan importante en tiempos como este, entender los tiempos de Dios. Entender los tiempos de Dios. Por eso no nos podemos angustiar. Dice, no se angustien, no se atemoricen. La palabra lo dice, no teman, no temáis. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios, nosotros estamos conscientes de su presencia, nosotros descansamos en Él. La palabra emuná, que es la palabra en hebreo para fe, es más que creer. La gente cree que fe tiene que ver con creer. Creen los demonios. No es creer en Dios, no es que tú dices yo creo en la existencia de Dios y eso es fe. No, la palabra emuná es más profunda, es un descanso en Él, es una seguridad en Él, es una confianza en Él. No es creer en Dios, es creerle a Dios, creer a sus promesas. Tenemos el Salmo 91 que te habla de las promesas, de la protección de Dios que existe para nosotros. Entonces, oímos de la guerra, enseguida empezó la guerra mundial, la tercera guerra mundial, y es ahí donde tú tienes que enseñar en medio del caos la quietud en el espíritu. Para eso es que somos iglesia, para eso es que está la iglesia, para alumbrar en medio de la oscuridad. Para producir paz en medio de una tormenta. Entonces nosotros, eso requiere, y créanme que esto requiere mucha disciplina, mucho gobierno interno. Por eso es que las pruebas vienen a probar tu fe y tu carácter. El carácter se pule dentro de la prueba. Y hay que entender algo, las naciones están siendo juzgadas. Israel está siendo juzgado. Vamos a entender, no podemos ser imparcial aquí. No podemos, porque Cristo vino a través de Israel, pero vino para la humanidad entera. El juicio comenzó por casa, el lugar de nacimiento de su familia biológica, sí. Pero después se extendió a toda la humanidad. Y entendiendo estos principios, nosotros tenemos que entender algo. Si las naciones están siendo juzgadas, los sistemas de esta tierra que vienen de Babilonia hasta el día de hoy, el sistema monetario que tenemos viene de Babilonia. El sistema educativo que tenemos viene de una Babilonia. Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema educativo está siendo juzgado, la educación está siendo bien pesada. Vamos a entender esto. Lugar donde quieren adoctrinar a tu hijo para que cambie su sexualidad. Lugar donde quieren adoctrinar a tus hijos para que cambie y se vuelvan ateos, agnósticos. Que no tengan hijos, que no tengan familia. Donde dicen tú eres el Dios. Todo se centra en ti. Por eso tenemos una generación que solo piensa en cómo se satisfacen ellos mismos. Entonces, quiere decir que ese sistema está siendo juzgado. El sistema de salud está siendo juzgado. El sistema financiero de la tierra está siendo juzgado. No queremos entender que estamos en este momento en un reinicio. Hay como llaman, un reseteo. Todo geopolítico, es todo. Entonces, ¿qué sucede cuando las naciones están siendo juzgadas? Que cuando hay una injusticia, cuando hay maldad, corrupción, engaño, mentira, cuando el hombre quiere ser como Dios o más que Dios, se presenta rápidamente, esa iniquidad se presenta la justicia de Dios. La justicia de Dios va paralelo con la maldad. ¿Y qué es el producto? ¿Qué resultado hay cuando la maldad del hombre está vigente y la justicia de Dios se para al lado de ella?
caos, crisis, guerra. Entonces, si la iglesia entiende, discierne esto, la iglesia no va a tambalear. Porque la palabra fe significa no temblar. En emuná, en el origen de la palabra, porque emuná sale de la palabra amán, y amán significa que no tiembles. Cuando tú caminas por fe y no por vista, tú no tiemblas. Tú estás en quietud, y esa quietud te lleva a un refrigerio. Y por eso yo entiendo, yo anhelo la segunda venida de Cristo, pero yo a la misma vez entiendo que los propósitos, los planes divinos de Dios se tienen que cumplir sobre la tierra. Pero qué bueno está esto que estás hablando. Perdona, y no va a venir para sacarme a mí de un problema. Él va a venir para establecer su reino. Así es mismo. Y yo quiero no ser un problema para Dios. Yo quiero ser una solución para Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que estar. Haya guerra, no haya guerra, haya hambre, no haya hambre, haya escasez, haya abundancia. No importa las circunstancias, yo sé en quién yo confío. ¿Dónde está mi fe? Y si Dios nos puso aquí durante este tiempo, Él espera que nosotros podamos manejar o navegar, gobernar este tiempo, gobernar nuestras emociones, lo que pensamos, lo que hablamos, de una manera bíblica, a la manera de Dios. Vamos a no decir bíblica, a la manera de Dios. Y necesitamos tener cordura. Sí. Necesitamos tener balance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Equilibrio. Equilibrio. En las redes vuelven loco a cualquiera. Miren, el pleno ejemplo que acabamos. Bombardean estas 3 plantas nucleares en Irán. Un bombardeo con la mejor tecnología nunca antes conocida en la Tierra. Que de hecho, estos son aviones que no hacen ni ruido. Ellos nunca supieron, ninguna nación supo. No son detectables. Y quieres oír lo más impactante, que uno de los creadores de este tipo de avión, la mente original, la mente maestra de estos aviones, está preso cumpliendo una condena de por vida. Porque se encontró que después que un norteamericano hizo toda esta tecnología, se la entregó al gobierno, le entregó toda esta información a China. O sea, esto es lo que está pasando, es tan rápido y tan rápido que nosotros no nos podemos imaginar. Tiran estas bombas, sale el presidente con parte de su gabinete, hacen esta noticia y lo primero que entra, los contrarios políticamente, a ver que esto es mentira, que no fue así, que no hicieron daño, y empezó los grandes networks de televisión del mundo, diferentes, no voy a mencionar porque no voy a hacerle propaganda. Y empezaron todo el mundo, y que llegó un momento que tú decías, ¿será verdad? Porque ha habido tanto engaño. Los Estados Unidos tampoco es un santo, ni es hemos cometido muchos errores en el pasado, y me imagino que lo estamos cometiendo en el presente, y puedo saber que lo estamos cometiendo en un futuro. Pero, ¿qué sucede? Eso llevó a la gente. Dice, ¿será verdad que bombardearon? ¿Será mentira? ¿Será todo un juego de la inteligencia virtual esta? ¿Será todo esto todo programado? Como muchas veces te dicen, el hombre nunca ha ido a la luna. Sí. Entonces, llegó un momento que tú dices, wow, traen duda. ¿Y qué es lo opuesto a la fe? El temor, la duda. La duda. La duda. Entonces, eso es un espíritu que la iglesia tiene que conocer, desenmascararlo y entender que no todo lo que ves o oye es. Entonces ahí entra el rol del papel del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús que habita en nosotros, el Espíritu de Dios, que Él, uno de sus
habilidades, podría decir, de su ministerio, es que nosotros podamos discernir en el espíritu lo que es verdad y lo que no es verdad. Que yo pueda ver el mundo de los ángeles, las jerarquías de Dios, y yo pueda ver las jerarquías de Satanás. Así es. Entonces, ahí es donde es tan importante que podamos fluir con el don de discernimiento. Ese don no le pertenece ni a la pastora Marcia, ni a mí, ni a nadie. Ese es el don del Espíritu Santo y Él deja que fluyan aquellos que permiten esto, que desean, y creo que como ministros, como aquellos que estamos en los 5 cargos ministeriales, en esa posición, no nos podemos dar el lujo de caer en una corriente donde Dios no ha hablado, Dios le habló a otro y que Dios le... Entonces tú tienes que pesar. Y una de las cosas que evita que nosotros no pesemos las profecías, y esto es un punto muy importante, es porque estamos tan ocupados que no tomamos tiempo para reunirnos con gente que respetamos, gente de peso, gente que te dice, ¿qué te está hablando Dios? ¿Cómo estás percibiendo? Y la otra persona, yo estoy viendo esto. Y entonces llegaron unos acuerdos, ¿verdad? No un pacto. Yo estoy hablando ayer y bueno, aquí es donde estamos. Y entonces transmitir eso correctamente al pueblo. Porque hay una juventud que de verdad les está tocando muy duro porque hay una inmadurez en la juventud. El ser joven tiene sus cosas muy buenas, pero también tiene cosas que nos llevan a inmadurez. Sí. El joven es impulsivo, el joven todavía no maneja gobierno, el joven es soñador, el joven no ha sufrido desilusiones, no ve el mundo igual que nosotros. Pero ¿sabes qué? Si nosotros podemos, como una generación que va más adelante, dejarle ver a los jóvenes lo que ellos no están viendo y nosotros estamos viendo. Y ahí va a llevar una comunicación, porque a ellos es quienes le vamos a pasar el batón. Y creo que para nosotros ayudar a estas generaciones más jóvenes que están viendo el desenfreno profético, porque lo puedo llamar así, que hay en las redes sociales en las cuales ellos están expuestos, nos corresponde a nosotros decir un momento, simplemente porque se está desarrollando en este momento una guerra entre Israel e Irán, eso no implica que Gog y Magog está aconteciendo. Hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Son muchas piezas en un rompecabezas que tienen que acontecer. Hablando, por ejemplo, de la escritura de Hechos, la restauración de todas las cosas, la restauración del diseño de Dios en la vida del ser humano. Lo que está en la palabra de Dios con referencia a la ciudad de Damasco, donde ya anteriormente se ha dicho muchas veces, Damasco está destruida, nunca va... No, nosotros tenemos que tratar la profecía con respeto, entender que la profecía es cíclica, entender que la profecía se puede repetir. ¿Cuál es un ejemplo de un acto profético que se repitió? Por ejemplo, la destrucción del templo en Jerusalén el 9 de Av. 2 veces ha acontecido lo mismo, en el mismo día según el calendario de Dios. Entonces nosotros no podemos buscar en este tiempo, la iglesia necesita entender, los profetas, los pastores, la gente, cualquiera tiene plataforma en las redes sociales ahora. ¿Y qué pasa? Que están hablando por sensacionalismo, porque quieren números, porque quieren... No todos, pero algunos. Obviamente, no todos, pero muchos. Entonces, ese desenfreno desubica a las personas. Yo, tú sabes, tengo una pequeña nota sobre eso, sobre cómo pesar las profecías, ya que estamos en ese giro. Hoy vamos a hablar de Israel, pero dejemos Israel, ¿verdad? Hay otro, podemos volver y hacer otro programa. Sí. Pero hay algo que es importante que podamos entender. Primero toqué el tema de no tener miedo. No tener miedo. Segundo, no adelantarse y hacer declaraciones proféticas o decretos proféticos de que es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque puede traer una confusión
en tantas áreas. Porque algunos van a decir, yo estoy oyendo eso hace 60 años. Yo estoy oyendo eso hace 70 años. Yo estoy oyendo desde que era niño en la congregación, que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Sin entendimiento de los tiempos, el hablar de los tiempos final es peligroso. Es muy peligroso. Tercero, este es el tiempo de compartir el Evangelio de Jesús. Y a veces hablamos más de profecías bíblicas que el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Así es. Este es un tiempo de evangelismo. Este es un tiempo donde se debe de cumplir la gran comisión. Y eso debe ser una base. Yo no sé si Él viene mañana, como dije al principio, o Él viene en 100 años, pero yo la voy a planear como si va a tardar 1000 años, pero voy a vivirla, mi vida cristiana, como si fuera a venir mañana. Amén. Y eso es base. Por eso ahí entra la fe, la quietud en medio de turbulencia. Ok, pero ahora, en la parte de cómo discernir las profecías bíblicas. Y eso es algo que yo no soy, yo me considero maestra de la palabra y me muevo bajo ese oficio de maestra. Yo creo que un profeta tiene que estar muy, muy alineado con la enseñanza de la palabra. Amén. Nosotros podemos ser muy inspiracionales y soltar palabras muy inspiracionales, pero esas palabras, si no están alineadas al más alto nivel de profecía, que es la palabra escrita de Dios, estamos en problemas. Amén. Y eso es algo que por eso tú tienes que preguntar quién formó a este profeta, dónde vino su formación, de dónde salió. Porque hay muchos autonombrados que pueden tener 65,000 visitas en sus Instagram diarias. Pero eso no significa que hay una fundación sólida. Las profecías es una responsabilidad espiritual y que requiere madurez. Requiere madurez, conocimiento bíblico y dependencia del Espíritu Santo. No puede ser todo logo, todo conocimiento intelectual y no haya un conocimiento espiritual. Pero yo examinando mis notas de cuando he dado clases ministeriales, lo primero que tienes que hacer cuando alguien suelta una palabra profética es ver si está alineada con la palabra de Dios. Amén. Ver si esto que se está hablando de Magog, de Gog, de Persia, de Israel, ver que toda profecía, entender que toda profecía debe estar en armonía con la Biblia. Y Dios no se contradice. Amén. Hay un verso bíblico que dice en Deuteronomio 4:2, dice, no añadan, ni quiten nada a estos mandatos, a esta instrucción que yo les doy. Así dice la Biblia. Y hoy hay muchas experiencias que hacen de ellas doctrinas. ¿Cuántos discípulos, si está ahí viéndonos un pastor o un líder, cuántos discípulos de verdad conocen las doctrinas básicas de Cristo en tu congregación? ¿Cuántos están puestos en liderazgo que conozcan las doctrinas? Porque quiero decirte algo, hay un misticismo introducido a través del judaísmo dentro de la iglesia. Yo estudio el hebreo, yo estudio las profundidades de la palabra y me gusta y amo a Israel, pero yo entiendo que mi fundación no es igualita a la de Israel, porque yo creo en Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Hijo de Dios como mi Salvador, aquel que fue enviado a la tierra. Amén. Entonces, yo no puedo irme fuera de las doctrinas de Él para querer este extremo que terminan
apartándose de la verdad y negando a Cristo como el Hijo de Dios. Y esto tenemos que tener. Yo veo, existe una línea de Kabbalah que hay científica y hay ocultista. Yo veo ahí a profetas y yo veo siguiendo estas cosas y yo digo, y después, ¿qué enseñan? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? Entonces tenemos que tener muy claro estas áreas. Segundo, para discernir las profecías que se están dando, evalúa el fruto de ese profeta y el carácter. Muy importante. Porque este programa no habla de la pastora Marcia Castillo ni de Ida Diego. Es lo que somos detrás de estas cámaras. Es cómo funcionamos. Cómo está nuestra vida. Entonces, dice la Biblia que por su fruto los conoceréis, no por los dones, no por interpretación de profecías. Tercero, la profecía debe edificar, exhortar y consolar. Si yo estoy hablando de que Cristo viene pronto, que las guerras, rumores de guerra, en temor, atemorizándolo, hoy cualquiera es un actor espectacular con los videos. Hoy se pueden hacer unos videos y editarlos y poner música de fondo, wow, y cámara y cambios de cara y tú dices, wow, y una rapidez porque la juventud está ahora en una rapidez más que en nuestra época. Y entonces eso puede traer un sensacionalismo que la gente dice, tú viste y pasamos ese video, lo pasamos, lo transmitimos y realmente edificó o trajo terror. Estoy hablando a la gente de que Cristo viene pronto bajo una bomba atómica. Nadie quiere vivir. Nosotros vivimos en el sur de la Florida. Me pregunta, ¿a qué distancia está este lugar de esta base de Turkey Point? Llegará a mi casa, me dará tiempo a avisar, me dará tiempo a irme en el auto. Ese es el tipo de anuncio, de news, de noticia que estamos dando. Edifica, consuela, porque una cosa es dar una alarma, una cosa es ser una voz y decir, despertar. Vamos a despertar. Pero siempre que Dios sonaba una alarma, traía una promesa de protección. Amén. Entonces es algo que nosotros en la profecía, dice, la profecía debe de edificar, exhortar o consolar. Toda palabra profética debe tener un propósito claro en el cuerpo de Cristo. Dice Corintios, 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. Wow. O sea, yo puedo dar un aviso de destrucción con un aviso de promesa. Dios me dijo, las cosas se van a intensificar. El pecado, la maldad, en el 2018 para el 2019. Pero me dijo, pero, así como se intensifique todo sobre la tierra, me intensificaré con maravilla, con milagros, con poderes. Entonces, ¿a quién yo le creo? ¿A la bomba, a los que me están diciendo que van a tirar la bomba nuclear? ¿O yo le creo a la palabra de Dios? Y eso es importante entenderlo. Y ahí es donde viene el nosotros revisar nuestro comportamiento. Estamos pasando más tiempo en las redes sociales que leyendo la Biblia, tratando de edificar nuestro espíritu. Necesitamos tener tiempo de oración. Eso trae balance. Intimidad. Sí, intimidad con Dios. Yo recuerdo que estuvimos en un viaje recientemente cuando estalló la guerra. Vamos a explicar la guerra de los 12 días. La guerra reciente de los 12 días porque entre Israel lleva en guerra más de 500 y pico de días. Es cierto. Pero recuerdo que llegó una noticia donde decían que al Ayatollah Khomeini lo habían asesinado. Y ¿sabes lo que experimenté instantáneamente? Fue un espíritu de temor muy fuerte. Que se manifestó. Que se manifestó. Y dije, Dios mío, esto va a desatar muchas otras cosas que van a ser terribles. Pero en el momento recapacité y dije, espérate, un momento.
Puede que eso sea verdad o no sea verdad, yo no lo sé, pero yo necesito contrarrestar lo que ha venido hacia mí para intimidarme y para hacerme salir corriendo, y tengo que buscar la voz del Señor. ¿Qué dice Dios? Resultó ser una noticia falsa, pero ahí me doy cuenta que estamos en que puede ser verdad. Por porque supuesto. nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. ¿Ustedes ven? Nadie lo ha visto. Y si aparece, puede ser un doble. Muy posible. Ya eso lo hemos visto en otros gobiernos, que no vamos a entrar ahí, Ajá. pero que tuvo un doble por largo tiempo, haciendo todas las funciones y apareciéndose y tirándose fotos, y era un doble. Exactamente. Entonces, pero lo que voy es que esta palabra que estamos compartiendo hoy habla de tener un balance en nuestra vida y de pesar lo que estamos viendo en las noticias, pesar los comentarios pesimistas, la prensa amarilla, que también está en medio nuestro. Y partidista. Absolutamente. Es horrible, Entonces, sea del grupo que seas. Sí, entonces, qué importante, para resumir lo que hemos hablado en el día de hoy, qué importante para nosotros. Eso es la confirmación, que era mi punto, del Espíritu Santo en ti, que te guía, que te confirma. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu que te asegura que tú eres hija de Dios te dice, tranquila. Así es. No te muevas. Así es. Ten paz, prosigue con lo que estás haciendo. Exactamente. Esa es la herramienta más poderosa que tenemos. Oh, sí. El Espíritu Santo. Pero cuando no tenemos intimidad con Él, cuando no reconocemos cuándo es la voz de Él, o la voz nuestra, o la voz del enemigo, ahí es donde entramos en conflicto. Me acordé ahora cuando estabas hablando de una pintura que vi hace muchos años, y leí una anécdota acerca de esto, de una escuela de pintores donde el profesor le dice a sus alumnos, quiero que hagan una pintura que hable de la paz. Y cuando llegó el tiempo de examinar las pinturas, cada persona pintó algo diferente, diferentes manifestaciones o cómo la persona percibe lo que es la paz. El ganador fue la pintura de una persona que estaba pasando una tormenta, con un torbellino, con rayos, con una lluvia fuertísima, y en el hueco de una roca había un pajarito escondido. Y dentro de esa roca, ese pajarito estaba cantando. Y el ganador de ese concurso fue esa pintura, porque en medio de esa locura que estaba rugiendo, de esa tormenta tan fuerte, él se sentía seguro bajo esa roca y comenzó a cantar. Qué lindo, qué hermoso. Y eso nunca lo olvidé, y me acordé ahora cuando estabas hablando de eso, porque eso es cómo funciona el Espíritu Santo con nosotros, y lo que Dios quiere en este tiempo, así como vemos la profecía, el cumplimiento de la profecía bíblica, no es atemorizarnos, no es que nos impulse a estar en pánico, sino más bien a tener paz en medio de la tormenta. Quietud. 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 Tú no estás en control, tú gobiernas. Exactamente. Sobre nuestra vida. Exactamente. Lo único, recordemos siempre, el único que controla es Satanás. Exacto. Porque viene eso del espíritu jezabélico. Controlar y manipular no es una característica de Dios. Dios no controla, Dios gobierna donde le permiten gobernar. Amén. Entonces, si tú te estás dejando gobernar por el Señor, y lo que estamos hablando aquí hoy y lo que hemos hablado, se aplica a problemas familiares, se aplican a contiendas, se aplica a un diagnóstico, la noticia de un diagnóstico, la noticia de que tú abres tu cuenta y ves cómo está tu cuenta de banco, a cosas inesperadas diarias que nos puede llevar. Un ser amado que partió en un accidente de automóvil, que tiene a alguien grave en un hospital. Esa misma quietud la tenemos que mostrar en todas nuestras áreas de nuestra vida. Si tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, eres mi roca.
Amén. En Él estoy segura. Y eso es lo que tenemos que vivir en estos tiempos. Dios está esperando que la iglesia sea la luz, la sal de la tierra, en medio de toda confusión, en medio de todo desastre, en el medio de todo lo que están dando. Porque lo que están dando, nosotros estamos atrasados. En el espíritu las cosas están más aceleradas que lo que estamos aquí. ¿Entienden? Porque primero pasan las cosas en el espíritu antes que se manifieste en la materia, en lo natural. Entonces yo tengo que decir, ¿cuál es mi verdad? La verdad mía es la realidad que nos está tocando vivir como seres humanos en la tierra. La verdad es que quizás, no sé si mañana estaré en este país y amanezca en 2 días en otra nación, el problema inmigratorio, ¿no? O sea, esa es una realidad, pero que yo he decidido creer, esa realidad o una verdad que está basada en promesas de Dios, en de que somos hijos de un Dios de pacto, un Dios que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Yo creo en mi corazón, nunca he sido, como dije, de profecías bíblicas, de hablar. A mí me gusta traer el reino a la vida diaria. A mí me gusta, no critico a quien lo haga y otros tienen otros llamados y lo entiendo, pero yo quiero vivir el reino diariamente, vivir un día a la vez. Y eso es un enriquecimiento. Es vivir un día a la vez. Sí. Un día a la vez. Yo oía de personas que decían, yo no voy a tomar un avión esta semana, ¿no viste? Yo voy a cancelar mis vacaciones, yo voy a cancelar aquello. Es peligroso subirte a un avión, es peligroso subirte al auto. Es peligroso salir al supermercado porque los accidentes ocurren a 2 millas, no sé cuánto es en kilómetros, Sí. de tu casa. Los accidentes ocurren cerca de tu casa. Cuando estás llegando, cuando estás saliendo, la mayoría de las veces. Entonces, voy a yo atemorizarme. Yo soy sabia, yo entiendo. Si hay un aviso de tormenta, de ciclón, y ya la tormenta, yo preparo mi casa. Claro. Yo eso no, fíjense lo que estoy hablando. Yo preparo, yo pongo mis shutters, mis acordeones de metales. Yo meto las cosas para adentro que no sean de peligro si viene un viento. Yo lo entiendo, pero yo no vivo bajo el temor que mi casa se va a caer y que mi casa va a ser destruida y qué voy a hacer después. Y cuando ya yo entro en un nivel de preocuparme por lo que está pasando, mi circunstancia, esa realidad está dominando, está gobernando mis pensamientos, no la verdad de Dios. Amén. Entonces, venga Jesús mañana o tarde, no va a cambiar que hay una misión que cumplir, Así que es. hay un propósito de Dios que hacer y que debemos de prepararnos. Esa es la preparación, la santidad. Exactamente. Entonces, esto es un tema, pero es bueno que se hable. Necesitamos entender cuál es el mensaje del Señor para nosotros en este tiempo. Y resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, es paz en medio de la tormenta, paz en medio de este tiempo. Eso que llevamos nosotros en nuestro corazón no lo puede perturbar nada ni nadie. Y aclaramos que paz no es ausencia de guerra. No, claro que no. La paz shalom, no significa que no haya guerra. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque las circunstancias dictan que tal vez podamos estar alándonos los pelos, pero sin embargo hay paz. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Comparte este mensaje, pero además de compartirlo, medítalo, escúchalo de nuevo y que esa palabra penetre hasta los tuétanos de tus huesos. Hazlo tuyo, porque es la palabra del Señor para ti en este tiempo. Nos vemos el próximo lunes.